Hermanos queridos, hoy nos toca meditar sobre el pasaje tan esperado del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Este es un pasaje maravilloso porque es el cierre con broche de oro de todo este gran capítulo de Juan que comienza con el capítulo 13. En realidad, como hemos visto antes, Juan está dividido muy claramente en ciertas secciones y a esto le hemos llamado la última cena, porque efectivamente incluye la última cena y la conversación que Jesús tuvo con los discípulos a continuación o durante la última cena. Al terminar todo este diálogo que mantiene con sus discípulos en el que Jesús se despide, llegamos al capítulo 17 y voy a dar lectura a los primeros 3 versículos que son los que vamos a reflexionar en esta mañana. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos. Señor nuestro, al recibir tu palabra, de verdad nos ponemos de rodillas en nuestros corazones porque nos damos cuenta que es maravilloso el saber lo que tú estás diciendo ahora. Te bendecimos, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús tuvo una bondad inusitada con nosotros, los que nos consideramos los discípulos de Jesucristo. Por supuesto, en primera instancia con los 12, pero también con nosotros. Hay que recordar que para este momento Judas ya no estaba presente, ya se había alejado. El Señor les permitió tener una ventana abierta a la gloria, es decir, poder escuchar a Dios hablando consigo mismo en la eterna armonía de la Santa Trinidad. Este evangelio ha comenzado diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ese era con Dios significa que estaban tan unidos, frente a frente o cara a cara, en una perfecta comunión. Bueno, justamente esto se va a ver reflejado en lo que dice ahora aquí el Señor Jesús. Se nos ha indicado que no es correcto ver escenas privadas de otras personas o escuchar conversaciones privadas. Pues eso es lo que ahora Jesús nos va a permitir de sí mismo, voluntariamente. Deja que nosotros oigamos a Dios hablando dentro de la Santa Trinidad. Dice que Jesús elevó o levantó los ojos al cielo como una señal de reconocimiento de la superioridad que en ese momento el Padre tenía con él. Recordemos, por favor, que momentáneamente o temporalmente el Señor Jesús se sometió a ese papel subordinado de hijo con el Padre Celestial para poder llevar adelante la obra de la redención de nosotros.
Así que en esa posición de humildad, mirando desde abajo, Jesús habló con el Padre y le mencionó, le habló con ese término justamente que nos enseñó a usar a nosotros también. Le dijo, Padre. Qué grato es poder hacerlo nosotros. En ninguna otra religión alrededor del mundo que no sea copia del cristianismo, se enseña a los fieles a hablarle a Dios y decirle Padre. Solo nosotros lo hacemos, porque la relación de padre e hijo solamente se da dentro del cristianismo. Aún para los judíos no era algo tan familiar hacer algo así. Le dice, Padre, la hora ha llegado. Y nos preguntamos a qué hora se está refiriendo. El Evangelio según San Juan anteriormente ya ha dicho esta palabra, pero en términos negativos. Por ejemplo, ha explicado que el Señor Jesús no fue aprendido porque no había llegado su hora. Así que, quiere decir, todo estaba preestablecido por el Padre Celestial. Si ese es el caso, el Señor Jesús está reconociendo que hay un plan y un accionar dentro de Dios que hace que las cosas sucedan. Es decir, Jesús mismo creía en un Dios soberano, es decir, conocía a Dios y su soberanía, lo que nosotros no podemos de ninguna manera ignorar. Y ahora necesito hacer un paréntesis, un gran paréntesis, para explicar que en todo el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, tenemos la explicación de la relación existente entre Jesús y el Padre Celestial, entre Jesús y los discípulos, es decir, aquellos que anduvieron con él en sus días de cuerpo material, y nosotros como discípulos que continuamos esa relación. Así que esto tiene que ver directamente con nosotros también. En este capítulo tenemos una estructura muy elaborada que Juan nos ha permitido conocer en el registro que tiene de su libro, que conocemos como el Evangelio o el cuarto Evangelio, y podemos ver que hay 7 series de 7, igual que en el Apocalipsis, solo que aquí tenemos un solo capítulo. Tenemos, por ejemplo, 7 veces que el Señor Jesús enfatiza que los creyentes son aquellos que le fueron encomendados o entregados a Jesús por parte del Padre. También tenemos 7 peticiones que el Señor Jesús le hace al Padre Celestial. Y otras series que ahora no voy a mencionar porque no las vamos a ver. Pero de hecho, en el versículo 1 ya tenemos la primera petición que hace el Señor Jesús al Padre Celestial, diciéndole, glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Esa es una petición muy salida de lo común. En realidad, yo no recuerdo otro momento en que el Señor Jesús haya pedido eso. Tal vez lo hizo, pero yo no recuerdo el registro de esa petición antes de este pasaje. Tampoco me parece conocer algún personaje bíblico que haya pedido con esas palabras, glorifícame, o glorifica a tu Hijo. ¿Qué será eso?
La palabra gloria, doxa en griego, es generalmente la traducción de la palabra hebrea yah, que justamente significa gloria, así que es una traducción perfecta. Cuando Jesús le dice al Padre que glorifique a su Hijo, lo que le está diciendo es que le dote de gloria, no de cualquier gloria. Dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo es esto? ¿Es un negocio? Si tú me glorificas, yo te voy a glorificar. No, por supuesto. Lo que el Señor Jesús está haciendo no es una negociación, está haciendo una petición que es necesaria para conseguir el objetivo previsto por Él y el Padre Celestial. Es decir, la razón de ser de nuestra existencia como criaturas es glorificar a Dios. El Hijo también, siendo Dios, se hizo hombre y uno de los fines específicos de esa acción fue poder glorificar a Dios. El hombre Jesús tenía esa parte material, humana, que era creación. En cuanto a su humanidad, Jesús no era eterno. Dios el Hijo es eterno, por supuesto, pero en cuanto a su humanidad, Jesús no era eterno. Como creación de Dios, la razón de ser era glorificar a Dios. Este asunto es posible que no le importe a mucha gente. Parecería simplemente una disquisición teológica que no tiene importancia práctica para nosotros. Pero hermanos, la teología tiene una característica vital cuando se habla de doctrina sana, y es que es totalmente coherente. Es la coherencia de el Espíritu de Jesús el que debe llamarnos la atención. Todos nosotros vivimos en alguna medida, en mayor o menor grado, dando gloria a Dios y dando o reconociendo su lugar supremo. Sin embargo, también vivimos en pecado. También practicamos el pecado. Somos culpables de pecado y cargamos con esa culpa, porque no somos íntegros. Nuestra vida está plagada de imperfecciones justamente debido a la caída que nuestro padre Adán tuvo al rechazar la instrucción de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde esa vez, todo ser humano comete fallas y comete pecados y es culpable delante de Dios. Cuando cometemos pecado no estamos glorificando a Dios. Más bien estamos atentando contra su gloria, contra su buen nombre, contra su divinidad. Nosotros no podemos cumplir esto. Podemos orar como Jesús, en el sentido de que quisiéramos ser capaces de glorificar, quisiéramos quedar habilitados para glorificar a Dios. Pero en el caso de Jesús exclusivamente, era necesario que Él diga esta petición: glorifícame o glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Y hemos explicado el sentido etimológico de la palabra, el origen del griego y el hebreo. Pero necesitamos con mucha mayor urgencia entender el concepto y todavía no lo hemos hecho. Esta palabra, que originalmente
está en el hebreo, tiene un significado adicional. Este significado es peso. Por eso el apóstol Pablo en otro lugar habla del peso de gloria, justamente jugando con las palabras hebrea y griega e introduciéndolas en la teología del Nuevo Testamento. Peso tiene que ver con qué es lo que constituye la esencia de la materia. Dios no tiene materia, Dios es espíritu, pero aún así tiene peso. Es el peso absoluto, es el único ser que tiene peso absoluto. Todos los seres creados en este universo tienen peso. Las grandes lumbreras, los soles, tienen peso. Y por eso existe la ley de la gravedad. Los objetos diminutos tienen peso. Y por eso son atraídos a los objetos mayores. Otra vez tiene que ver con la ley de la gravedad. Pues el único ser que no puede ser atraído por otro, sino que tiene vida independiente, es Dios. Porque Él no es parte de la creación, Él es el creador. Lo único que puede atraer a Dios de la creación está en el propio corazón de Dios. Es el amor de Dios. Somos entonces atraídos a Dios por su gloria, es decir, por su peso específico. Cuando Jesús renunció a algunos aspectos de su deidad, se vació de los privilegios de ser Dios, según dice Filipenses capítulo 2, entró en lo que para nosotros es tan familiar, entró en la humanidad. Nació de una virgen, creció como un niño, alcanzó la juventud y la única diferencia que había entre él y cualquier ser humano es que él era sin pecado y así se mantuvo hasta el final de sus días. Entonces Jesús, aquel que es sin pecado, vivió con el Padre Celestial en la comunión perfecta del creyente, no ya haciendo uso de sus propias atribuciones o atributos. Ahora, el Señor Jesús está pidiendo que el Hijo sea glorificado. ¿Para qué? ¿Qué quería lograr con eso? Lo que está haciendo el Señor Jesús es algo que es difícil de comprender, pero es necesario de practicar por nosotros también. Necesitamos aprender a vivir de tal manera que nos demos cuenta que realmente no hay la menor posibilidad de éxito en los objetivos establecidos por Dios, si no es por la gracia de Dios que nos sea otorgada para lograr ese éxito, para culminar nuestras labores, nuestra vida. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Dependemos de Dios. Aún el Señor Jesús, sin haber pecado, dependía totalmente de Dios. Y eso es lo que está reconociendo aquí. Sin tu participación, sin que tú me otorgues el don de completar con éxito lo que he venido a hacer, esto no va a ocurrir, dice Jesús. Por eso, glorifícame, otórgame la gloria, porque cuando yo cumpla mi función, mi misión, la redención del hombre, entonces tú vas a ser glorificado.
Y ahora sí tiene sentido esta petición. En el versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Algo que solo Jesús puede hacer en este tiempo es otorgar vida. La vida es un atributo de Dios. El dar vida es un privilegio que Dios tiene. Esta función le fue otorgada por el Padre Celestial a Jesucristo. Y por eso, si alguien quiere tener vida eterna, la única opción es acudir a Jesús. ¿En qué consiste la vida eterna? En el versículo 3 nos lo declara exactamente. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. La vida eterna realmente consiste en conocer a Dios, en conocer a Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, nos percatamos de que ese es el conocimiento de Dios. Fuera de Jesucristo es imposible conocer a Dios. Dios es trascendente, es decir, que está fuera de nuestra realidad y naturaleza. El Dios trascendente se hizo parte nuestra, justamente para posibilitarnos el llegar a Él. Mejor dicho, Él llegó a nosotros. El Dios eterno se hizo presente en medio de nuestra miseria, de nuestra vida humana. Él vino y está presente en Jesucristo. Todavía ahora está presente por el Espíritu Santo. Durante 33 años, Él pudo ser visto porque tomó forma humana. Ahora no, ahora está por su Espíritu. Pero el Espíritu Santo certifica a nuestro corazón que Él es real y que está presente y que es accesible. Y conocerle es la vida eterna. Conocer al Dios Trino es la vida eterna. Y este es mi llamado para ti. Que no te contentes con los elementos superficiales. Que no entres solamente metiendo la nariz, que te metas de cabeza en la salvación de Jesucristo, que entres desesperadamente aferrándote a sus pies para conocerle. Conocerle es maravilloso, es costoso, porque requiere el renunciamiento a uno mismo, pero es maravilloso en cuanto al premio. El galardón es la vida eterna. Hermanos queridos, el Señor Jesús nos dejó oír lo que Él mismo habló con el Padre Celestial, para que nosotros pudiéramos pararnos detrás de Él y caminar como en un desfile detrás de nuestro abanderado. Nosotros también podemos rogar al Padre Celestial que nos reciba, no por ser gloriosos, sino para conocer su gloria. Ese es el sentido más profundo de la salvación. Por esta razón, no importa si tú ya te considerabas cristiano, te invito a orar junto conmigo y hacer eco de las palabras de nuestro Salvador. Oremos. Señor, Dios nuestro, venimos en el nombre de Jesús delante de ti, sabiendo que tú tienes mucho más de lo que hemos conocido hasta ahora. Y quieres que te conozcamos a profundidad, que experimentemos la vida eterna. Por favor, Señor, no mires nuestro pecado. Límpianos, recíbenos
Porque hemos venido en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso, precioso de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.